Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodarme un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, con el gato de tránsito tratando de cazar el cursor de la PC y la cerveza lista para encontrar un nuevo hogar, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con mi neceser epistemológico. Estamos con la segunda parte de la conferencia de Susan Haack al recibir la medalla de USD Ulises en septiembre de 2016, titulada Ciencia sí, cientificismo no. Veamos cómo sigue esta conferencia. Dice Haack: en la conferencia sobre el cientificismo del 2014, el primer descubrimiento espantoso fue que no se dieron cuenta que la palabra era peyorativa, la palabra brights, para hablar de estas personas que son ateístas y evangélicas al mismo tiempo. El segundo descubrimiento fue que no había absolutamente nadie dispuesto a decir que la ciencia era algo bueno. El cientificismo no está excepto de estos problemas. No existe una fórmula simple para determinar cuándo se ha cruzado la línea del respeto apropiado por los logros de la ciencia. Tengo un gran respeto por los logros de los científicos y la deferencia indebida a la ciencia, pero hay indicadores característicos que ahora voy a enumerar. El primero de ellos es estar listo para aceptar cualquier cosa, y todo lo que tenga la etiqueta ciencia es en realidad una forma de credulidad. Es una rigidez acerca de la ciencia santificar a la ciencia. Quiero decir, hacer ciencia científica y así en términos genéricos como un elogio epistémico. Pienso en eso, pregunta a la gente que fue desafiada. Si tienes alguna evidencia científica para eso, y lo que quieren decir en realidad, ¿tienes alguna buena evidencia para eso? Segundo, por supuesto, tan pronto como haces de la ciencia un término honorífico, todo tipo de personas quieren subirse a este carro. La ciencia, con la gestión correcta, puede honrar casi cualquier cosa. Por ejemplo, la ciencia mortuaria. Lo siento, no puedo, me parece que no tiene sentido el arte de hacer que los cadáveres se vean bien. Esto no es una broma, es una visita. En una visita reciente al Wayne State en Detroit, estábamos pasando muchos edificios universitarios que fueron comprados de muchas de las maravillas casas antiguas en Detroit, que solían pertenecer a ejecutivos de automóviles, y uno de ellos tenía un gran letrero fuera que decía ciencia mortuaria, y por supuesto al lado un letrero que decía ciencia de la creación, que es como una brillante pieza de retórica, y por favor denme un respiro. Tercera señal, la fortificación de las fronteras. Insistir en una línea fuerte y nítida de demarcación entre la ciencia genuina y la ciencia falsa. Bueno, creo que realmente se está dibujando una línea en la arena. No hay una línea clara para trazar el método. Esto es un mito. Y suponiendo que lo que distingue a las ciencias es una forma exclusivamente científica de investigar, esto sería un grave error, ya que ha infectado a todo el sistema legal de Estados Unidos. Me refiero a adoptar las herramientas y las trampas de la ciencia de una manera que solo disfraza la falta de rigor. En realidad creo que esto también ilustra esta idea de santificar la ciencia, ¿no me creen? Vale, claro, tengo un montón de equipo, pero no tengo idea de lo que estoy haciendo, colonizando la cultura que está intentando desplazar las disciplinas no científicas como trabajo científico. Hay un libro relativamente reciente, un hombre que es neurocientífico de profesión y que está preocupado mucho porque las personas en su campo están perdiendo de vista lo que hace que los humanos sean humanos. Insiste en su libro en que todo lo diferente, de alguna manera u otra, tiene que ser devaluado por el cerebro. Es decir, el cerebro tiende
que denigrar lo distinto. Y allí la importancia o la negación de la legitimidad de las disciplinas y las actividades no científicas. Bueno, ¿recuerdan que les decía que hay 6 signos de cientificismo? Bueno, ahora creo que he encontrado un séptimo. Estos paralelos, más o menos, son muchas y diversas manifestaciones del cientificismo con las que comencé y que están íntimamente interconectadas. Por ejemplo, el uso honorífico de la ciencia está conectado por la preocupación de los jóvenes por la demarcación, porque si la ciencia es un término honorífico, realmente importa o realmente cuenta cómo es ciencia y cómo no es ciencia, cuándo es ciencia y cuándo no es ciencia. Y la preocupación por la demarcación está estrechamente relacionada también con la preocupación por el método científico, porque se supone que es un método distintivo que va a distinguir a la ciencia de todo lo demás. Naturalmente, también esto refleja tensiones internas dentro del cientificismo. Por ejemplo, entre fortificar las fronteras, que sería cerrar la ciencia, y extender los límites o tratar de colonizar otra área de la cultura, y luego denigrar lo que se comporta como ciencia en base a presuposiciones falsas, existe casi como cierta tentación, creo, en confiar en una verdad verbal trivial. Una verdad verbal trivial. El cientificismo significa entonces una deferencia individual a las ciencias porque es algo malo, trivialmente bueno sí, pero esto no te lleva a ninguna parte. Está bien. Es cierto que lo que estoy diciendo es como una especie de tautología. El cientificismo es algo malo, pero no te dice en qué cuenta o en qué condición este cientificismo es malo o por qué es algo malo. Por mi parte quiero decir dos cosas. La verdad verbal trivial nunca llega lejos. Nunca nos lleva lejos. No puede decirnos cómo detectar el cientificismo o por qué es deseable o indeseable. Ni creo que sea suficiente señalar que el cientificismo plantea peligros reales para la salud de nuestra cultura. Estoy de acuerdo, pero no es en sí mismo un argumento de que está equivocado. Es un argumento que no me gusta, pero no está equivocado. Es peligroso, así que eso es lo que he estado tratando de señalar. Olvidar las fabilidades. La credulidad acerca de las afirmaciones científicas nos produce un grave malentendido. Pienso en cómo la ciencia avanza paso a paso, no de manera infalible. Comienza con numerosos giros equivocados, numerosos pasos en falso en el camino. Es un negocio humano falible. Al final llegan allí, pero pueden cometer muchos errores en el camino. Sí, los científicos han hecho muchos descubrimientos verdaderos, no lo negaría ni por un momento, pero, de hecho, no todas las afirmaciones científicas serán ciertas. La mayoría van a resultar falsas o solo aproximadas o solo lo suficientemente verdaderas pero engañosas porque se están enfocando en algún elemento pequeño de un pastel más grande. La actitud santificadora de la ciencia delata un malentendido similar a la actividad científica. Esto es muy importante. Se cree que la ciencia o la ciencia mala, es decir, la ciencia mal conducida o mal concebida, es sin embargo una ciencia producida desde la ciencia. Pero esto no es así. No solo los científicos que han sido cuidadosos y minuciosos en la investigación creativa hacen ciencia. No todos los científicos hacen ciencia. Algunos historiadores han sido, por ejemplo, notablemente buenos, cuidadosos e indagando a fondo en cuestiones científicas. Incluso el filósofo ocasional que fortalece la frontera de las ciencias, una vez que te das cuenta, pudo hacer un trabajo científico pobre o un buen trabajo científico. El problema de la demarcación ya no parece tan urgente aquí, ya no parece tan importante. ¿Será porque ha demostrado ser extremadamente intratable? Me encanta esta imagen. Totalmente correcto, y así es como debería haber sido visto. La idea de Popper de que una teoría es científica sí y solo sí si es falsable ha sido de por sí muy influyente. Hablé esta mañana sobre esto en la Corte Suprema, pero es influyente en todas partes si rascas a cualquier científico de mediana edad o mayor. ¿Cómo es el método científico? Y puedes apostar que un Popper a medio digerir es lo que vas a obtener. No es muy bueno, pero no pensé que fuera realmente terrible hasta que me comprometí a escribir un artículo sobre el uso de Popper por parte de la Corte Suprema para revisar los derechos humanos. Ahora hay muchas cosas muy extrañas sobre la revista del derecho en los Estados Unidos. No son revisados por pares. Los editores son estudiantes de derecho que seleccionan los artículos. Los estudiantes editores verifican 2 veces cada nota al pie y si su información está incompleta o es inexacta, recibirán una carta muy vergonzosa de ellos que dice: esto es incorrecto, por favor arréglalo. Lo que es realmente impactante. La primera vez que me pasó, una de las cosas que aprendí fue algo así como que el 50% de las referencias en los artículos filosóficos no están mal porque nadie nunca los revisa. Está bien, esto es vergonzoso. Tuve que hacerlo. Traté de decirle a los profesores de derecho y a los jueces de mi artículo, esto es lo que dijo Popper, y me respondieron, bueno, si Popper dice P, tiene que haber una nota al pie de Popper diciendo P, capítulo y página.
Mientras hacía esto descubrí, oh Dios mío, que esta es una situación 1000 veces peor de lo que pensé que era. No solo que ninguna vez se podrá demostrar que la teoría científica sea verdadera por ser falsable, sino que ninguna teoría científica nunca podría ser falsa porque falsable significa incompatible con una declaración básica. Significa que con un estado de observación comprobado está bien. Pero Popper dice incompatible con una declaración básica y uno pensaría que estas son observaciones científicas, pero no. Las declaraciones básicas son cuestiones psicológicas. Las declaraciones básicas son aceptadas puramente por una decisión por parte de la comunidad científica. Esto es una convención. Ellos toman la decisión de decir que las cosas en el tubo de ensayo se han vuelto amarillas, pero su aspecto no tiene nada que ver con eso, y lo siento. Esto significa que una declaración falsificada puede no ser falsa nunca, por lo que todo se estaría derrumbando sobre sí mismo. No tenía idea de lo malo que fue aparentemente Popper, no lo vio hasta que se lo señalé. Actualmente su criterio es, creo, tanto demasiado fuerte como demasiado débil. Es decir, se excluyen algunas cosas que realmente son científicas y se dejan entrar algunas cosas que realmente no lo serían. Por ejemplo, que todos y solo las teorías científicas son las que hacen predicciones. Y eso equivale a que estén bien probadas y eso equivale a que sirvan para el progreso científico, como Laudan una vez escribió. Pero esto no puede realizar una limpieza estable. Ninguna de estas cosas realmente funciona de todos modos en todas las disciplinas científicas porque no todas son iguales. Hay continuidades y hay discontinuidades con otras disciplinas, por lo que realmente no hay una línea clara donde termina la cosmología y, por ejemplo, comienza la metafísica. Simplemente no sabes si algo de lo que escribió Peirce puede clasificarse como cosmología o algo de lo que Steven Weinberg escribió tal vez te gustaría sacarlo. Tampoco hay una línea nítida entre la filosofía de la mente y los estudios de la mente por parte de psicólogos y científicos. Sin mencionar que el problema de la demarcación es tener una preocupación absoluta con la pseudociencia, en donde puedo decir que si no me gusta esto, ¿qué es? Es pseudociencia. La pseudociencia es un concepto totalmente inútil. Si todo lo que me dice que no me gusta es pseudociencia y encima no me decís que tiene de malo, y si sabés si hay algo malo, si hay algo de malo en eso, quieres saber qué es. Pero llamarlo pseudociencia es como ilustrarlo sin decirte nada, mitificando el método científico y mostrando una de estas dos cosas. O tu crítica es completamente banal, o tu crítica es completamente inútil. Encontré un libro muy interesante y muy exitoso sobre metodología y epidemiología que comienza con una completa tontería sobre el método científico. Dice así: si ustedes, epidemiólogos, esto es lo que necesitan saber sobre cómo encontrar sus muestras, cómo formar su grupo de control, cómo presentar el medicamento que les está dando, bla, 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 bla. Pero por supuesto, esto no nos ayuda fuera de este campo, esto no es un accidente. Porque si tengo razón, no hay un método utilizado por todos, y solo los científicos. No hay un método utilizado por todos y un método utilizado solo por los científicos, sino que existen procedimientos subyacentes de toda investigación empírica seria y que no son utilizados por los científicos. Las ayudas especializadas para investigación que no son utilizados por todos los científicos, lo que es útil investigativamente para uno, no va a ser necesariamente útil investigativamente para otro. Las ayudas metodológicas siempre están evolucionando, por lo que los científicos desde 100 años no la tenían disponible, y es una basura disfrazarse todo en un lenguaje unificado. El lenguaje científico es un lenguaje maravilloso, tiene algunas palabras realmente maravillosas. A veces las herramientas científicas son genuinamente útiles para otros y tomarlas prestadas puede ayudar a buscar errores científicos. Acá hay dos ejemplos de buen uso, creo, y un mal uso de las ayudas científicas por parte de otros. Primero, aparentemente, los historiadores se enfrentaron con un problema sobre cómo leer las postales, como ellos lo llamaban, en las que los soldados romanos escribían a casa. Estaban hechas de plomo, con cera en la parte superior y escritas sobre ellas con un lápiz. El lápiz dejaba marcas en el plomo, la cera se había ido hace mucho tiempo y desafortunadamente estas tabletas de plomo también estaban muy desgastadas. Han estado dando vueltas en el mundo durante cientos y cientos de años, por lo que la pregunta era ¿cómo determinamos qué estuvieron escribiendo ellas? Y bueno, ¿qué método utilizaron? Tomaron prestadas algunas tecnologías de imágenes médicas y pudieron leer lo que se escribió en estas postales. Segundo, la Oficina de Examen de Huellas Dactilares de Florida recientemente realizó un estudio de 4 años para averiguar qué tan confiables son sus propias investigaciones. Quiero decir, durante 4 años gastaron un gran dinero federal, una gran cantidad de aparatos estadísticos, tablas y cálculos, etc., para llegar a la notable conclusión de que se equivocaron aproximadamente el 0% de todas las veces que hicieron investigaciones. Lo que te hace pensar en ese viejo dicho: si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Todos tienen una metodología. Cada metodología tiene una abreviatura de análisis, comparación, evaluación y verificación.
Ahora, la verificación suena como si significara que hay un control serio en el juicio del primer examinador, pero resulta que en el caso del examen de huellas dactilares en Florida, lo que significa es que tomás la huella objetivo y la que has emparejado y luego decís, yo, creo que esto es una coincidencia, ¿qué piensas tú? Y aparentemente lo chequearon con una máquina y el resultado fue correcto. Así que muchos aparatos, muchas matemáticas para lograr finalmente y francamente una colonización directa del cientificismo. No estoy negando que a esta altura muchas cuestiones que alguna vez se pensaron fueron del alcance de las ciencias y se han encontrado dentro de su competencia. Después de todo, por ejemplo, el problema si un hombre ciego de nacimiento al que se le dio vista podría distinguir la diferencia entre un cubo y un globo previamente conocido por él solamente por el tacto, al mirarlo si había o no un resultado sobre esto. Se han realizado estudios serios de personas a las que se le han quitado cataratas grandes y gruesas y los resultados son bastante interesantes. Es que no pueden distinguirlo de inmediato, pero aprenden muy rápido por supuesto. No se deduce de esto que todo tipo de pregunta eventualmente se va a ser resuelta por las ciencias. No creo que esto sea el caso. Creo que aunque los límites de la ciencia son borrosos y cuestionados, cada pregunta legítima cae dentro de estos límites. La gente religiosa cuidadosa a menudo dice que la ciencia puede explicar cómo suceden las cosas, pero no por qué suceden. Este es un ejemplo extremadamente inquietante de las secuelas tras el huracán Andrew, que fue una de mis primeras experiencias en Miami. Después del huracán, la televisión no habló de otra cosa durante semanas y en un momento entrevistaron a un pastor cuya iglesia había salido ilesa de esta fuerza natural tan destructiva. Y le preguntaron por qué pensaba que su iglesia se salvó y no la iglesia de otra religión que estaba cerca. Y él dijo, bueno, su iglesia fue aplastada y esto se debe a que nosotros tenemos razón y ellos están equivocados. Hay muchos tipos de preguntas que necesita la ciencia para tener sentido. Preguntas formales de la lógica, formales de la matemática, preguntas interpretativas en jurisprudencia o preguntas de estudios literarios, preguntas evaluativas en epistemología, en ética, en estética y así sucesivamente, por ejemplo, con preguntas metafísicas. Entonces digamos que tengo en mente, por ejemplo, que hay un mundo real por el cual me refiero a él como el mundo independiente. Y cómo creemos que es y que tenemos la capacidad tanto de sentir cosas y eventos particulares en el mundo como de hacer conjeturas generalizadas sobre las posibles explicaciones. Y sin este tipo de respuestas a esas preguntas como no científicas, las ciencias no serían posibles. Y sin embargo, estas no son preguntas que la ciencia pueda responder. Algunas personas creen que hacer música, bailar, contar historias, etc. son inherentemente inferiores a la varonil tarea de obligar a la naturaleza a dar sus secretos. Lo que hacen en realidad es poner a la naturaleza en ese instante pensado en el que se trabajaba como lo pensaba Francis Bacon. Lo que solo puedo decir es, mira, creo que nuestra cultura, sin mencionar mi vida, sería mucho más pobre sin el trabajo de los científicos y mucho más pobre sin el trabajo de los artistas, compositores, escritores, etc. No me imagino la vida sin electricidad, pero tampoco me imagino la vida sin Mozart, a pesar de que otros parecen pensar que las formas de investigación no científicas son intrínsecamente blandas o inferiores. Es cierto que la ciencia seria requiere un respeto escrupuloso por el hecho de que es el único modelo al que se lo permiten. Por ejemplo, en el primer modelo del ADN del que Watson y Crick estaban tan orgullosos que invitaron al equipo de Londres a echar un vistazo, vino Rosalind Franklin a echar un vistazo a este modelo y dice, ¿dónde está el agua? ¿A dónde va el agua? Porque sabía cuánta agua incluía un ADN funcionando, y el modelo que presentaron Watson y Crick tenía un espacio para el 10% de las moléculas de agua que hoy en día sabemos que incluye el ADN. Esto estaba irremediablemente equivocado. Es más, Watson había escuchado una conferencia de Franklin en Londres, había tomado notas y en el tren de camino se puso al punto decimal en el lugar equivocado, es decir, movió una coma y por eso puso el 10%. La moraleja de la historia es que desestimaron el modelo Watson y Crick y luego lo reintentaron. Ahora, como te puedes imaginar, si un filósofo hubiese entrado a echar un vistazo y hubiese refutado diciendo ¿dónde está el agua?, le hubiesen dicho, oh no, lo siento, de vuelta a la mesa de dibujo, o de hecho vuelva a la tienda de maquetas con tus pequeños trozos de cartón, metal y alambre, y nadie le hubiese prestado atención. Pero este campo requiere la misma honestidad y la misma humildad que cualquier historiador serio o cualquier erudito legal serio se le pide. Recuerdo haber escrito una vez en un artículo que afortunadamente no publiqué, pero que presenté, que ningún juez federal había excluido nunca el testimonio psiquiátrico de un caso, a pesar de que Freud y Jung y toda la psiquiatría son ejemplos principales de pseudociencia. Estoy muy contenta de no haberlo publicado ese artículo porque resulta que yo estaba mal. Hay exactamente un caso en el que un juez federal rechazó un testimonio psiquiátrico
Y puedo jurar que ese juez había leído al menos una página de Popper. No podría ir más allá, pero aún así hubiese sido extremadamente vergonzoso haber dicho esto de forma imprecisa, así que contenta de no haberlo hecho. No hablaré sobre la predilección actual de al menos muchas universidades. No sé sobre la de aquí, por favorecer lo que ahora se llaman esas materias de humanidades. Y eso significa fuera de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para algunas personas. En las humanidades responden, hasta que se les pone azul la cara, que un título, digamos, en literatura inglesa o literatura en sánscrito, o me atrevo a decir la propia filosofía, no es una excelente herramienta para el mercado laboral. No me inclino a seguir este camino. Me inclino a decir que veamos las suposiciones detrás de sí sobre qué es lo que se supone que deben hacer las universidades. Lo que se supone que son nuestros objetivos, lo que estamos intentando para lograr si vamos a estar completamente enfocados en el mercado laboral, parcialmente enfocados en qué parte del mercado y así sucesivamente. Para finalizar, creo que hay una gran confusión aquí de temas muy complicados, muy difíciles, y no pienso salir con pancartas diciendo que el título de filosofía obtendrá todo tipo de trabajos maravillosos. No voy a ir por ese camino porque por un lado es falso. ¿Qué pasa con el negacionismo? La idea es que las preguntas que caen fuera de la ciencia son simplemente ilegítimas, es una creencia y un sesgo epistémico. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter, donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras tomamos unas cañitas. O puedes ir a mi otro bar en Instagram, donde te convidaré sin falta una pinta epistémica de los modelos más clásicos de la epistemología. Y si lo tuyo es descansar, tengo mesones por todo el barrio, Facebook, Google Podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube, en donde tendrás algún maní filosófico, unas papas críticas y unas Scottish epistemológicas para chuparse los dedos que van por la casa. Salud y buenas ciencias.